Para el año 2017 en Frankfurt, Kia presentó su coche del segmento B, de este crossover sub del segmento B, un modelo llamado Stonic que ha ido cosechando muchos éxitos en ventas y por supuesto, aceptación en el público. Un modelo que, bueno, ha ido también adaptándose poco a poco y ha recibido en el 2021, a finales de 2021, un pequeño lavado de cara y actualización de motorizaciones, acabados y algunos elementos. Y hemos estado en esa presentación, os dejaré por aquí la tarjeta de esa toma de contacto, pero como siempre nos gusta traer durante 7 días una prueba mucho más a fondo de este modelo. Y aquí le tenéis, el nuevo Kia Stonic 2021. Está ya en fase de ir actualizándose para ofrecernos el nuevo logo de Kia en los diferentes espacios del coche. En esta oportunidad tenemos el más tope de gama con el acabado GT Line, con el motor 1.0 tricilíndrico de 120 caballos, pero eso sí, con una caja manual de 6 velocidades inteligente. Así que nada, acompáñenme en este vídeo y vamos a comprobar qué tal va este nuevo Kia Stonic. Bienvenidos. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de supromotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Este lavado de cara ha sido en algunos elementos y en algún equipamiento. En sí, las aristas, la carrocería, dimensiones, no ha variado para nada. Simplemente vamos a dar un repaso. Vemos aquí un capó bastante plano en esta zona. Como os he dicho en la introducción, tenemos aún el logotipo de Kia anterior. Ya se están adaptando todos los modelos para incorporar este nuevo logotipo, e incluso ya a día de hoy hemos visto algunas unidades que ya han ido entregando con el nuevo logotipo, pero en este caso esta unidad de prensa no lleva esta nueva filosofía de Kia. En este caso vemos aquí unas ópticas también con muy buenas de luz, con tecnología combinada en LED, los intermitentes en luz convencional y un buen formato horizontal que va llevando a este carenado también específico del acabado GT Line en negro brillo con toda esta parte y el Tiger Nose incorporado gracias a estos elementos en plata. Aquí vemos un paragolpes también específico del acabado GT Line con estos elementos en negro brillo, estas branquias en los laterales para mejorar aerodinámica y refrigeración, y por supuesto este añadido en la parte más baja con una parte en plata y los antinieblas aquí incorporados específicos del GT Line. Además, la matrícula en la parte central y el radar en esta zona. Por supuesto, estas entradas de aire también son específicas para esta versión. En esta unidad de prensa tenemos este acabado GT Line con esta combinación de colores bitono, con el techo en negro brillo, carcasas en negro brillo y toda la carrocería en este color amarillo pollito, como me dicen mis hijos. Un color bastante pintón, que bueno, para este tipo de coches que tienen que ser tan personalizados, pues puede agradar mucho al propietario. En este caso, el acabado GT Line monta estas llantas específicas de acabado bitono en un tamaño 17 pulgadas y además están montando unas gomas 205-55 de perfil, muy bien montados, además de la marca Continental. Así que en ese aspecto está bien servido este Stonic. A nivel ya de pasos de rueda, protecciones, crossover, sub, esto de moda, vemos aquí todos estos elementos en negro mate, acompañando también en las taloneras para protección y también darle este aspecto más robusto. Y líneas de tensión, vemos aquí un paso de rueda también marcado
que inicia desde el paragolpes, va por toda esta zona, se difumina, nace una línea aquí intermedia en las puertas que también se difumina justo aquí para dar pase a otro paso de rueda en esta zona que también acaba en el paragolpes trasero. Todo esto da algo de musculatura a este lateral. Recordar que este coche es del segmento B, tiene un largo de unos 4 metros 14 centímetros, en altura 1,50, aquí igual os dejo los datos, así que estamos ante un coche que es bastante compacto y que buscan esta robustez en todas estas líneas, estas aristas para darle más empaque. Por supuesto, como es el acabado GT Line, también llevamos las manetas en el color de la carrocería, en este caso con acceso a manos libres desde las manetas delanteras, y por supuesto no podía faltar unas barras en el techo, en este caso con el acabado plata, ¿vale? Y en esta zona amarilla que va del pilar C vemos la antena tipo aleta de tiburón en color negro brillo. La saga de este Stonic se ha actualizado a niveles también de elementos como unos paragolpes rediseñados y unos pilotos traseros también más estilizados en cuanto a la tecnología ofrecida, en este caso LED, con tecnología convencional mixta, en el caso de los intermitentes. Por ejemplo, aquí vemos el nombre Stonic y la versión Hybrid, porque es un My Hybrid, por eso lleva una etiqueta eco de medioambiental. Aquí el acabado GT Line, vemos en la parte alta un alerón en negro brillo con estas aletas, cristal oscurecido, aquí el limpia luneta y por supuesto la tercera luz de freno en la parte central de este alerón. Por supuesto, una vez más, llevamos el emblema o logo de Kia anterior, se va a ir actualizando, ya no lleva este relieve para exaltar este logo, va más plano este portón y aquí va integrado el nuevo logo de Kia. Vemos estos paragolpes también más enmarcados con estas protecciones en negro mate y este difusor en plata muy bonito. Lo único, bueno, han recurrido a la moda de tener estas falsas salidas de escape en ambos laterales. Para el tipo de coche yo creo que es exagerado, pero bueno, le da un aspecto bastante pintón a este acabado GT Line. Incluso aquí tenemos estos difusores en la parte central y los sensores de parking traseros incorporados. Así que nada, visto esto, vamos al interior. Comenzamos por el maletero, tenemos un pulsador manual. Y aquí vemos este grandioso maletero, que ubica 352 litros y 1150 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos. Los tenemos en formato 70-30 y podemos abatir y ganar un buen espacio. En este caso podemos ver que están aprovechados al máximo posible. Aquí es muy recto, llevamos aquí en esta zona un huequecillo para el chaleco y algunos implementos, ganchos para la compra o alguna bolsa que lleves para anclarlo en ambos lados y por supuesto en este lateral lleva la iluminación halógena convencional. Justo aquí debajo no llevamos ningún tipo de rueda de repuesto ni de recambio, llevamos el sistema My Hybrid del grupo Hyundai Kia, ya que pertenecen a este grupo. Aquí en este sistema está todo protegido, lo único, si queremos aprovechar tendremos que saber bien qué vamos a llevar aquí para que no golpee este sistema o que dañe algún tipo de conector. Si queremos anclar esta tapa, tenemos aquí este pequeño cordón y lo dejamos aquí anclado en la bandeja superior. Abatiendo los asientos nos queda una capacidad de 1155 litros y como veis es prácticamente plano este maletero, aprovechando la capacidad máxima. Bueno, visto todo esto, vamos a las plazas traseras. Perdona, ¿te está gustando este Kia Stonic? ¿Quieres saber cuánto te puede salir el seguro? Aquí, en nuestro enlace al comprador de rastreator.com, vas a tener los precios de las mejores compañías de seguro disponibles para asegurar tu nuevo Kia Stonic. Así que pincha y ahí tendrás todos los detalles. Continuamos con el vídeo. Plazas traseras, hay que bajar un poco la cabeza para no golpearnos. Y bueno, hay un buen ajuste en las puertas, se nota algo de calidad para el segmento en el que está bastante bien. Encontramos, bueno, materiales plásticos, ¿vale? En toda la parte alta. Aquí sí llevamos ya una inserción de polipiel en la parte del reposabrazos, que bueno,
que se agradece, e incluso aquí un elemento en los elevalunas, así un toque aluminio al igual que en las manetas, y le da un aspecto más cuidado a esta puerta trasera. Además, bueno, aquí en cuanto a espacio llevamos 4 dedos de separación de la banqueta delantera. Además, esta banqueta es mullida en el respaldo y esto nos permite, aunque toquemos, no molestarnos demasiado en la marcha. Aquí podemos extender incluso las piernas, así que es un espacio bastante bueno. En cuanto al techo, bueno, 2 dedos libres de separación. Vamos a regular el reposacabezas. Está bastante bien. Y el mullido de la banqueta es correcto. Tiene un intermedio entre confortable y durillo. Las lumbares no sujetan casi nada, pero bueno. Y en la parte central, bueno, vemos un túnel que no es muy alto, lleva una pequeña elevación y no llevamos ningún tipo de salida de aire del climatizador, pero sí llevamos un conector USB tipo el USB de toda la vida, aquí incorporado para recarga de algún dispositivo. Eso sí, solo llevamos como bolsillo en el respaldo del copiloto y 2 bolsillos pequeñitos para botellas de mediana dimensión en las puertas traseras. Vamos a comprobar, ya que nos llevamos nuestro amigo reposabrazos, qué tal es la plaza central. Bueno, la plaza central un poco más elevada, el mullido un poquillo más duro, aún así es confortable, al igual que bueno, esta zona del respaldo es cómodo, sí que voy un poco, no sé, un poco raro, un poco incorporado a la parte delantera y no sé, está bien, hombre, para el segmento de este Stonic ya muchos coches de su tamaño, incluso un poco superior, quisieran tener esta plaza central. Incluso podemos llevar las piernas aquí recogidas, aquí ya voy tocando ligeramente con la rodilla y aquí llevo 2 dedos de separación con esta banqueta del copiloto. Así que es un espacio algo aprovechable, lo único es la anchura, ya que vamos a quitar bastante anchura a los laterales. Eso sí, anclaje ISOFIX en la unión de banqueta baja con la banqueta del respaldo y hay que tener cuidado que no carguemos el tapizado y tener, bueno, algo ahí a la vista donde está el anclaje para poder instalar nuestra silla. Así que nada, visto todo esto, vamos a la parte delantera. Plazas delanteras, buen acceso, hay que sacar algo del cuerpo para poder cerrar la puerta, buen ajuste y aquí bueno nos encontramos con un Kia bastante bien amoblado, ¿vale? Diseño, elementos, aquí bueno vemos que plástico duro en la parte alta, esta inserción símil carbono en este acabado GT Line y todo plástico duro en el interior, al igual que en las puertas. Sí, bueno, quizás ya merece Kia ir innovando también en algunos materiales porque lo están haciendo muy bien, se nota la calidad y ese salto cualitativo en cada restyling y en cada lanzamiento en sus modelos. Y aquí el Stonic quizás en estos acabados GT Line, los más altos de gama, un toquecillo más de calidad no le vendría mal, sobre todo a nivel superior de las puertas, de los paneles, como también del salpicadero. Un detalle, pero eso sí, dentro del segmento se mueve con muy buena calidad y está en un buen posicionamiento, así que no es nada alarmante, simplemente un comentario que, bueno, puede ir a mejor, por supuesto. En este caso vemos aquí un volante también específico de GT Line, del acabado, con parte microperforado, aquí achatado, con una buena dimensión, los 2 radios multifunción con toda la botonería muy clara y precisa, vamos, muy bonito. Aquí también no va incorporado el nuevo logo de Kia, ya se está reincorporando en todas las gamas. Y un cuadro de instrumentos analógico con un pequeño ordenador de a bordo en la parte central. Los aireadores en ambos extremos y 2 en la parte central, acompañando esta parte de la pantalla de mayor dimensión, disponible también para este acabado. Y que, bueno, nos ofrece una muy buena información, resumida con respecto a otros modelos Kia, pero tiene Kia Connect, está con Apple CarPlay, Android Auto, también tenemos navegador y bueno, la sincronización con el móvil, perfecto, no hemos tenido mayor problema.
Pasando a esta zona vemos los warning, el abrir y cerrar puertas y el mando de la PlayStation, que mantiene Kia en su diseño de climatizador, pero que bueno, aquí lo único que sigo dando algo de pega es a nivel de la lectura del cuadro digital, ¿no? De la lectura es un tono naranja y es algo molesto, sobre todo cuando hay estos focos de luz en el día, ¿no? Es algo molesto en la noche. Bueno, se ve bien, pero da ese toque un poco anticuado, ¿no? Pero bueno, eso sí, el diseño está bastante bonito, aquí con toques en plata, está bastante bien. Aquí encontramos la consola de central, ¿no? De la parte delantera, con una pequeña bandeja intermedia, un puerto USB y un conector 12 voltios, y aquí otra bandejilla más profunda para dejar objetos, ¿vale? Aquí, bueno, vemos toques también en color plata, muy bonito, así como las manetas, en la zona de las puertas, y un pulsador para el tema de sensores de parking y para activar y desactivar el drive mode de los modos de conducción, que en la parte dinámica os comentaré. Una palanca de cambios, bueno, con tacto en cuero, bonito, con una faldilla simple, pero bueno, está bien rematada, con pespuntes en rojo. Y bueno, aquí ya en la parte intermedia, dos portabebidas, aquí el freno de mano por cable, y tenemos aquí una guanterilla bastante cómoda para poder alojar allí cualquier billetera, gafas o lo que queramos. Esta tapa lleva acabado en cuero, es regulable en profundidad, más no en altura, ¿vale? Por cierto, además de llevar las gafas aquí, las podemos llevar aquí en nuestro portagafas a buena altura en esta consola, donde está la iluminación en halógeno con luz cálida y por supuesto aquí con la activación de abrir puertas o apagarlas por completo. Además los micros aquí integrados para la conectividad, muy bien resuelto, simple pero bien resuelto. Aquí el espejo interior fotocromático con el botón aquí para activar y desactivar, y por supuesto los tapasoles con espejos y luces de cortesía en ambos lados. Por supuesto, de este lado tenemos los mandos de iluminación interior, los mandos de intensidad, el start stop, control de desactivación de control de tracción y el botón del seteo de las presiones de los neumáticos, ¿vale? Si llevamos en este acabado GT Line 3 pedales, por supuesto, es cambio manual en acabado aluminio. Si hubiese quedado muy chulo el posapiés también en acabado aluminio, incluso ahí con la inscripción GT Line le hubiese dado un look muy bonito a este interior. Y tenemos arranque por botón, pisamos embrague, pisamos freno y damos marcha ya y nos ponemos en la carretera a ver qué tal va este tricilíndrico del Kia Stonic. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Kia Stonic híbrido, microhíbrido, 48 voltios de Kia. Con esto logramos la tan deseada etiqueta eco medioambiental, que a día de hoy ya libera un poco el estrés para entrar en grandes ciudades. En este caso, este coche lo puedes hacer con esta motorización de 1.0 litros, 3 cilindros, gasolina, con una microhibridación de 48 voltios que en conjunto desarrollan 120 caballos y va acoplado a una caja manual inteligente de 6 relaciones, 6 velocidades, pero también de manera opcional puedes elegir la caja automática doble embrague de 7 velocidades. Un coche que ofrece una dinámica muy buena, sobre todo para ciudad. Es un coche ágil, un coche divertido de llevar, porque gracias a la altura que tiene, al ser un B-Sub, puedes tener una muy buena marcha en ciudad, a nivel urbano, para aparcar incluso. También tenemos los sensores de parking, cámara marcha atrás, así que está muy bien equipado en este acabado GT Line, sobre todo estos equipamientos. A nivel de seguridad, pues tenemos los equipamientos de detección y frenada de peatones y ciclistas, detección de ángulo muerto, velocidad de crucero, bueno, cantidad de HADAS incluidos en este Stonic que hacen que el coche esté ya actualizado al momento y en ofrecer una seguridad muy alta. En cuanto a frenada, tenemos, bueno, discos delanteros de frenada, al igual que en el eje trasero, una mordida rápida, una mordida contundente,
así que no hay ese apoyo electrónico tan sustancial, se nota una buena mordida, así que no tendremos problema. Y en cuanto a la suspensión, pues encontramos un coche con sus inercias típicas de ser un V-Sub. En el momento que vamos en una superficie como ahora mismo de curva, pero con una superficie algo irregular, notamos como el coche va equilibrando estos puntos de apoyo y no es realmente confortable como ir en un berlina, por supuesto, pero dentro del segmento está bastante bien. No es un coche incómodo e inseguro, que te pueda sentir que vayas balanceando y que tengas miedo de que el coche se vuelque, para nada que ver. Y además la ayuda que tiene para el control de trazado no es tan invasivo, pero corrige, como ahora mismo que voy pisando un poco la línea a ver cómo corrige, y el coche tiene ligera atención al volante para poderte llevar por el camino correcto. Y en este caso, bueno, una dirección que, bueno, transmite bien, no estamos buscando aquí un plus de deportividad, ¿no? Aunque el coche sea un GT Line, no busques nada de eso, porque es más estético que dinámicamente, ¿no? Hablando. El coche, en el modo de conducción que lo lleves, que tiene 3 modos, lo seleccionamos aquí en el Drive Mode. Tenemos el modo Eco, modo normal o modo Sport, y que sutilmente podremos notar algún ligero cambio, sobre todo en el modo Sport, que tendremos algo más de picante en la respuesta del pedal. Esto tampoco es algo excesivo, son datos muy poco cambiantes según el modo, así que no hemos notado tampoco mayor diferencia. En el modo Eco, obviamente, al tener un desarrollo más progresivo de esta aceleración, buscando esos consumos más contenidos, pues es lo que lleva. En cuanto a la caja de cambios, esta caja de cambios me ha dejado muy buenas sensaciones, al igual que cuando probamos el Kia Rio, ya que comparte mucho del Kia Rio. Con esta motorización de 120 va muy bien, y la caja tiene un buen recorrido, el embrague es suave, cada cambio de marcha es correcto, así que tiene un buen apoyo. En este caso está, sobre todo cuando vamos en cuestas, ayuda muchísimo a lo que es la entrada de la marcha, a la puesta en marcha del coche. La verdad es que no vas a tener mayor problema en el uso de esta caja manual, ya que tiene un buen aporte tecnológico. En cuanto a puesto de conducción, es correcto, llevamos buena sujeción lumbar, buena posición, altura, espejos retrovisores con muy buena visibilidad, incluso en el interior con la luneta trasera tenemos buena visibilidad. Eso sí, si llevamos 3 personas altas, pues obviamente se reduce esta visibilidad, pero bueno, no hay mayor problema. En cuanto a visibilidad de cuadro de instrumentos, correcto, tenemos buena lectura de todos los componentes, al igual que el cuadro de infoentretenimiento, que va muy ligero, enfocado al conductor, un ángulo muy ligero para, bueno, tener mayor visibilidad para el piloto. Todo muy correcto, todo a la mano, sistema de clima independiente, con los botones físicos también, sí que te haces perfectamente con él. Lo único, eso que os he dicho antes en el interior, que la pantalla en color naranja resta un poco de visibilidad correcta para ver en qué intensidad o en qué temperatura vamos, por ejemplo. Y bueno, en consumos, pues tenemos unos consumos, bueno, ahí. En urbano, puramente ciudad, estamos ya tocando cifras de 8,2, 8,5, unas cifras que lamentablemente me parecen altas para este tipo de coches. Yo llevo una etiqueta Eco, un sistema MyHybrid, pero ya hacer consumos de por encima de 8, todo esto es debido, por supuesto, a este motor 3 cilindros, que bueno, obviamente tenemos que apurar algo más, y no sé, no me termina de convencer. En algunos coches está muy bien resuelto, pero en este caso en el Stonic es uno de esos modelos que veo que está bastante penalizado a nivel de consumo. Sí es cierto que cuando llevamos en carreteras combinadas, secundarias, autovía, un uso más intensivo como ha sido el nuestro, que está ahora mismo marcando unos 350 kilómetros de toda la prueba que hemos hecho en estos 7 días, pues estamos ahora mismo una media de 6,6. Hemos tocado unos 6,3, 6,2 también en algunos momentos, pero ahora mismo nos está marcando 6,6. Cifras que sí
son altas para este tipo de coche. Su tamaño apenas pesa 1150 kilos, un coche bastante ligero y que obviamente no debería tener unos consumos tan altos. Es gasolina, sí, pero turbo, pero muy baja cilindrada para mover este coche en relación peso-potencia, ¿vale? Así que nada, ya visto todo esto, nos vamos nuevamente para darles el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo al volante de este Kia Stonic con motor tricilíndrico acabado GT-Line, que ya teníamos ganas de traer al canal y poder comprobar si este restyling, este facelift que ha llevado este modelo, lanzado en el 2017 en Frankfurt, continúa teniendo valores para seguir en el mercado dando guerra. Y yo sinceramente os digo, me parece un modelo muy sincero, un modelo que te puede gustar más o menos el motor tricilíndrico, que eso ya va un poco en función de tus gustos y qué es lo que buscas realmente, al igual que en el diseño, pero yo creo que es un modelo muy redondito para el que busca este tipo de coche. Su precio 24.100 euros aproximadamente, sin descuento ni promociones, en este acabado tope de gama. Eso sí, si quieres una caja automática la podrás tener en esta versión, y esta caja manual inteligente pues está muy lograda. Un coche bastante redondito, con buenas capacidades. La única pega que le veo, el consumo, al ser un motor tricilíndrico, esos 6,6 no me han terminado de gustar. Pero es un coche cómodo, muy práctico, pequeño, pintón, incluso en esta unidad como la veis así en amarillo. Está bastante agradable. Así que nada, agradecemos aquí a España la sesión de este Kia Stonic y a vosotros vuestra visita y vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y por favor activar la campana para que lleguen las notificaciones y así estar atento a nuestra actividad. Y por supuesto también vuestros comentarios aquí debajo, preguntas, dudas sobre este modelo. Y por supuesto compartirlo en vuestras redes sociales con amigos, familiares, si están interesados en este tipo de coches. Seguramente podrá venir muy bien este tipo de vídeos. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que tengáis toda la actualidad del motor y todas nuestras movidas de la semana. Y no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.